Morenito de la cara, estrechito de cinturas, mozo criado entre damas, era un bombón. Y además vino criado entre damas. De una tal se enamoró, de una muy hermosa dama. Se llama Juana. Se miran por una reja, también por una ventana. Y esto es una cosa de amor como muy adolescente, que os puede pasar a cualquiera. El día que no se ven, no les aprovecha nada, no tenían hambre. Ni les aprovecha el pan ni el agua de la mañana. Y un día que estaban juntos, dijo León a su dama: mañana te he de pedir, ¿sabéis pedir, verdad? Matrimonio, a su padre. Mañana te he de pedir, no sé si es cosa acertada. Sea cosa o no lo sea, dice la dama, eso negociado estaba. Lo que la dama responde, al mozo le agradaba. Otro día en la mañana, con su padre se encontraba, de rodillas por el suelo, estas palabras le hablara: don Pedro, dame a tu hija doña Juana. Mi hija no se ha de casar, que aún es muy niña y muchacha, y el que su dueño ha de ser, ha de menester que traiga, de caudal 100.000 ducados, y otros tantos de oro y plata. Diego León, ante la imposibilidad de casarse con la hija por prohibición del padre, por falta de dinero, se va disgustado. Por hacer burla del caso, a su hija le contaba: hija, León te ha pedido, hállase en hora mala, que ese es hombre que no tiene de caudal para una capa, y el que tu dueño ha de ser, ha de menester que traiga de caudal 100.000 ducados, y otros tantos de oro y plata, y otros tantos te daré, hija mía de mi alma. Padre, casarme con él, aunque nunca me deis nada, que los bienes de este mundo Dios los daba y los quitaba. Allí conoció don Pedro que de amores se trataba, alquiló 4 valientes, los mejores de la plaza, que donde encuentren a León, que le arrancarán el alma, donde los fueron a encontrar, a la orilla de la playa, a los 3 dejará muertos, otro mar herido estaba. León, que se vio sin armas, a la mar se tira y nada. Unos dicen que murió, Dios les perdone su alma. Otros dicen que lo vieron viviendo lejos del agua. ¿Lo acabo ahí o lo remato? Remata. No eran 3 días pasados, León en la plaza estaba, por donde fuera a pasar, por la puerta de doña Juana. Coge 3 chinas del suelo, tíralas a la ventana. Mi dama, que no responde, parece que está enfadada. No estoy enfadada, León, que aún estoy en mi palabra, y bajo las escaleras como una leona brava. Y otro día en la mañana las ricas bodas se armarán. Acabó bien.